¿Cómo están amigos? Espero todos se encuentren bien. Vamos a dar solución a este ejercicio. Acá solamente nos dan como dato el vértice de la parábola y también nos dan como dato las coordenadas del foco de la parábola. Y a partir de ahí debemos calcular la ecuación ordinaria y ecuación general. También nos piden calcular la ecuación de la directriz, calcular la medida del lado recto y así también graficar. Para poder resolver este ejercicio, tienes que tener claro cuáles son los elementos teóricos de la parábola. Esto ya lo habíamos trabajado al detalle en un video anterior. Si todavía no lo tienes claro, te invito a que veas el video. El enlace lo voy a dejar en la parte descriptiva del video. Comencemos con la solución. En este ejercicio nos brindan como dato las coordenadas del vértice y del foco. Ubiquemos primero dichas coordenadas en el plano cartesiano. Construyo el plano cartesiano y el vértice cuya coordenadas es menos 1,1, lo voy a ubicar menos 1 en X, 1 en Y. Justamente en este lado vamos a ubicar las coordenadas del vértice. Y las coordenadas del foco es 1,1. 1,1 lo ubicamos 1 en X, 1 en Y. Justamente acá también vamos a ubicar sus respectivas coordenadas. Ahora debemos recordar que el foco está rodeado siempre por la parábola. Y como este es el vértice, más o menos un bosquejo de la parábola sería de esta forma. Observamos que se trata de una parábola horizontal que se abre hacia la derecha. Y como lo habíamos trabajado ya en la parte teórica, la parábola horizontal que se abre hacia la derecha tiene estas características. Este vendría a ser la ecuación ordinaria de la parábola, donde h, k, tal cual lo podemos observar, son las coordenadas del vértice. En nuestro ejercicio, las coordenadas es menos 1,1. Quiere decir que el valor de h va a ser igual a menos 1 y el valor de k va a ser igual a 1. Acá podemos aprovechar y calcular la medida del parámetro. Recordemos que el parámetro era la distancia que hay desde el foco hacia el vértice. Y si observamos en la gráfica, la distancia que hay del foco al vértice es de 2 unidades. O también podríamos calcular restando los valores de las abscisas en estos respectivos puntos. 1 menos 1 nos va a dar 2. Entonces el parámetro es justamente 2. Y con estos datos ya podemos construir la ecuación ordinaria. Es igual a y menos k elevado al cuadrado. Como k vale 1, sería entonces y menos 1 elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 4 veces el parámetro, pero el parámetro vale 2. Por lo tanto, 4 por 2 va a ser igual a 8. Y esto va a multiplicar a x menos h. Pero como h vale menos 1, x menos 1 sería igual a x más 1. Esto entonces sería la ecuación ordinaria de la parábola. También nos están pidiendo calcular la ecuación general de la parábola. Y la ecuación general no sería más que el desarrollo de esta expresión. Acordémonos que podemos expresarlo de dos formas. La ecuación general puede ser redactada de cualquiera de las dos formas dependiendo de la orientación de la parábola. Cuando se trata de una parábola horizontal, la ecuación general viene a ser esta primera forma. Pero si el exponente 2 recae en la variable x, esto sería la ecuación general de la parábola. En este caso sería una parábola vertical. Como nos encontramos con una parábola horizontal, estamos entonces en este primer caso. Para darle esta forma tendríamos que desarrollar esta expresión. Al desarrollar tendríamos esta forma. Y este término es el resultado de desarrollar este binomio elevado al cuadrado. Es una identidad básica que se aprende en el curso de álgebra elemental, que es el primero elevado al cuadrado, es decir, y al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por y por 1, nos va a dar 2y, más el segundo al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado es 1. Y acá ya he desarrollado la expresión 8 por x
8x más 8 por 1 nos va a dar 8. Ahora tenemos que colocar todos los términos en el lado izquierdo e igualarlo a 0. Tendríamos entonces igual a 0 y primero colocamos el término cuadrático en y. Y como y al cuadrado se encuentra en el mismo lado izquierdo de la igualdad, coloco este término tal cual. Luego viene el término lineal en x, es decir, este 8x positivo pasa al otro miembro con la operación contraria, es decir, pasa restando. Luego viene el término lineal en y. Como acá tenemos 2y negativo que se encuentra al lado izquierdo de la igualdad, este término lo copiamos entonces tal cual con todo y su signo. Luego viene el término independiente, el más 1 lo copio tal cual, y el 8 que se encuentra sumando pasa al otro miembro con la operación contraria, es decir, pasa restando. Finalmente le damos forma y tendríamos esta expresión. Estoy acá que es y al cuadrado menos 8x menos 2y y menos 8 más 1 menos 7 vendría a ser la ecuación general de la parábola. En el ítem B nos piden calcular la ecuación de la directriz. Acá debemos recordar entonces que en una parábola horizontal que se abre hacia la derecha, la directriz es una recta vertical. Además, la directriz se encuentra a la misma distancia del vértice respecto del foco al vértice. Es decir, si hay una distancia del foco al vértice de p unidades, del vértice a la directriz también hay una distancia de p unidades. Como la distancia acá entre el foco y el vértice para nuestro ejercicio es de 2 unidades, entonces del vértice hacia la directriz también habrá una distancia de 2 unidades. Por lo tanto, la directriz va a pasar por este punto. Y como es una recta vertical, su ecuación es una constante y dicha constante es el punto de corte en el eje X. Es decir, su ecuación sería x igual a menos 3, porque corta en x menos 3. Ahora, en el ítem C nos piden calcular la medida del lado recto. ¿Y para qué nos sirve conocer la medida del lado recto? Como observamos acá en la gráfica, este vendría a ser el lado recto. Es una recta paralela a la directriz y que pasa por el foco. Además, sus puntos extremos son puntos que pertenecen a la parábola. Y al calcular estos puntos extremos, nos permite tener precisión sobre la gráfica de la parábola. Esto determina qué tan ancho puede ser una parábola. Y la fórmula para calcular el lado recto lo tenemos acá. El lado recto es 4 veces el parámetro. Y como nuestro parámetro vale 2, el lado recto valdría 4 por 2, es decir, 8. Y como el foco divide al lado recto en dos partes iguales, quiere decir que del foco hacia arriba debe haber 4 unidades. 4 unidades arriba de y igual a 1 sería 1 más 4, 5. Por lo tanto, acá va a caer un punto extremo del lado recto. Y el otro punto extremo va a caer 4 unidades debajo del foco. Como en el eje Y tiene una altura de 1 unidad, 4 unidades abajo sería 1 menos 4 menos 3. Por lo tanto, el otro punto extremo va a caer justamente acá. Este entonces sería el lado recto, cuya medida es igual a 8. Y finalmente nos piden graficar. Como ya tenemos estos puntos extremos del lado recto y el vértice, la gráfica con una mayor precisión sería justamente esta parábola. ¿Te das cuenta lo facilísimo que es desarrollar estos ejercicios cuando tienes claro el aspecto teórico? No olvides darle un like, comparte el video. Nos vemos amigos en un próximo video.